grabada. Bien, esa sesión va a permanecer grabada para que puedan recurrir a ella todas las veces que ustedes quieran. También vamos a disponer en sus correos electrónicos de las diapositivas que vamos a presentar para que sea un material digital de apoyo y que puedan ustedes repasar esta información las veces que ustedes lo consideren necesario. Bien, así que bueno, pues entonces vamos a comenzar, si ustedes nos lo permiten, hablando un poquito acerca de este tema tan importante que es la resiliencia. Y como bien decía Carmen, hablar de resiliencia pues es hablar de liderazgo. Y cuando hablamos de líderes, pues nos estamos refiriendo precisamente a aquellas personas que participan en esos procesos de cambio y transformación organizacional. Sabemos que el liderazgo no siempre está asociado a los puestos jerárquicos, ¿verdad? Aunque si bien sería deseable que nuestros gerentes, nuestros superintendentes, nuestros supervisores fueran líderes, la verdad es que el liderazgo puede surgir en cualquier nivel de la organización. Yo siempre digo que hay dos condiciones básicas que se tienen que dar para que realmente haya liderazgo. Y la primera es que exista conciencia, que existe esa responsabilidad de darnos cuenta de que hay algo que debe cambiar en nuestra empresa, hay algo que debe cambiar en nuestra organización, hay algo que no puede continuar como está. Y la segunda condición es que haya alguien que asuma esa responsabilidad de cambio. Entonces, si se juntan las dos condiciones, ahí es cuando surgió realmente un líder. Y para eso no se necesitan ni puestos ni jerarquías, solamente se necesita conciencia, responsabilidad y voluntad, nada más. Ahora, ¿por qué liderazgo resiliente? Yo creo que aquí sería como que dos palabritas que significan la misma cosa. Porque liderazgo, pues generalmente siempre se nota en momentos de crisis, ¿verdad? En momentos difíciles. Porque cuando todo va bien, pues cualquiera es líder, ¿verdad? Todo funciona muy bien. Todo funciona bien, pero cuando las cosas no salen como uno lo esperaba, es ahí donde realmente se nota a los buenos marineros, ¿verdad? A los buenos líderes. Por eso la resiliencia tiene que ver con eso. Pero vamos entrando ya de lleno con la definición de resiliencia, Carmen. A ver, cuéntanos un poquito para ti qué cosa es la resiliencia. Pues definitivamente podríamos encontrar en el diccionario muchos términos de resiliencia y seguro que ahorita mismo tú buscas en Google y hay muchos términos. Pero para mí, dicho en cristiano, resiliencia es la capacidad de cada uno de nosotros de poder levantarnos ante eventos o circunstancias que no lo esperabas. Por ejemplo, esto que está pasando en nuestro país y a nivel mundial, no lo esperábamos. Quizás tú tenías planificado estas épocas, no sé, hacer algo diferente de lo que estás haciendo en este momento. Pero aún así, pasado este momento, pues vas a salir, vas a superar, ¿no? Y es eso. Entonces, para mí el liderazgo o la resiliencia es eso, ¿no? Salir airoso de aquel evento o circunstancia que no te has preparado para salir, pero sin embargo te levantas, sales y sales con otra visión, sales con otra perspectiva, con otras ganas de hacer las cosas, ¿no? Buscas soluciones. Y yo siempre digo, ¿no? Es ahí donde aprendes a poder tener la maestría de la vida. La maestría de la vida, eso se escucha muy bonito, ¿no? O sea, no solamente se escucha poético, sino se escucha real, ¿verdad? Porque creo que esta vida te va enseñando formas de poder hacer las cosas y esas formas, bueno, pues nos llevan, como bien dices, a esa maestría personal, al hecho de saber que los seres humanos podemos transformarnos y evolucionar en la medida que las circunstancias nos lo exijan. Lo vamos a ver en un momentito más. Pero vamos a ver entonces, bueno, ya habló Carmen acerca de lo que para ella es la resiliencia, pero vamos a ver que la resiliencia es un concepto que hemos extraído precisamente de la ingeniería. Y le llevamos resiliencia a la capacidad que tiene un material X de recuperarse cuando se le ha aplicado una fuerza que de alguna manera le ha provocado una deformación. Entonces, cuando cesa esa fuerza, el material tiene la capacidad de poder regresar a su forma original. Decimos que si lo consigue completamente es un material resiliente. Hay materiales más resilientes que otros. Hay materiales que si le aplicas una fuerza, pues inmediatamente se deforma y ya no vuelve a ser la misma cosa, ¿no? Entonces hemos vencido ese límite elástico, como le llamamos. Pero si ese material es resiliente, pues aunque le apliquemos una gran fuerza y esa fuerza se la quitamos, el material regresa a su forma original. Así que, bueno, así como hay materiales de diferente capacidad de resiliencia, también hay personas con diferentes niveles de resiliencia, como lo vamos a ver en un momento más. Pero así como en la ingeniería los materiales son resilientes,
también lo es la ecología misma, ¿verdad? El medio ambiente. Y bueno, para eso Carmen es experta en eso, ¿no? Háblanos un poquito de eso, Cara. A ver, ¿por qué el medio ambiente es resiliente? Pues sí, porque ya supo cómo en el ADN de la naturaleza ya sabe cómo salir a flote de eventos o circunstancias que igual que han pasado sin que estén preparados, ¿no? Por ejemplo, nosotros el año pasado vimos con mucha tristeza cómo en Australia se quemaban los bosques y cómo los animales, pues prácticamente la pasaron muy mal y la sufrieron, ¿no? Pero aún así, sin embargo, también vimos en las noticias cómo pasado este evento, la misma naturaleza empezó a cobrar vida, ¿no? A cobrar vida, a buscar las formas de restablecerse, de Gracias. resurgir, ¿no? De salir. Entonces, la naturaleza hoy en día nos estamos dando cuenta que sola mantiene, reserva su inteligencia, ¿no? Su energía. Es como, por ejemplo, igual tú ves a los bosques, a los cerros acá, sobre todo en Lima, que tú los ves en época de verano y están totalmente desiertos, hay solamente tierra, arena, pero sin embargo, échale una gotita de agua y empieza a salir a reverdecer. Entonces, es eso, ¿por qué? Porque ya tienen la inteligencia ecológica, ya tiene ese ADN reservado que cuando algo pasa, ellos vuelven a resurgir y resurgen de una mejor manera. Cuando Incluso. existen las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, Exacto. ahora que vemos que tenemos ya varios días en cuarentena, que estamos en aislamiento social, aquí vamos por el día 19, me parece. 20. 20, ya ni sé qué día estamos, pero el día 20 de confinamiento, de aislamiento social, y vemos, por ejemplo, yo no había visto un cielo como el que tenemos en Lima ahora, ¿verdad? Siempre veíamos el cielo así como decimos acá, de panza de burro, pero ahora lo vemos azul, Ahora ¿no? está azul o tiene otras tonalidades, ya no está, pues definitivamente con todo el smog que se ha dejado de emitir al medio ambiente, pues va a cambiar, ¿no? Y está cambiando. Así es. Entonces, efectivamente, la ecología, el medio ambiente es resiliente y esa capacidad que tienen las comunidades, los ecosistemas, de absorber esas perturbaciones que alteran significativamente sus características, sus estructuras, pero que después de eso, pues vuelven a resurgir, así como el mito del ave fénix, ¿no? De las cenizas. Y es bien interesante observarlo, ¿no? O sea, por duro que sea haya sido el golpe, pero al final, pues la vida encuentra las formas de poder regresar, ¿verdad? Entonces, esa característica que tienen los materiales y que tiene también la ecología, pues no era difícil de imaginar que la psicología lo tomara también y se lo aplicara a las personas. Y entonces, ahora aplicamos el término resiliente precisamente a esa capacidad que tenemos los seres humanos para afrontar la adversidad, saliendo fortalecido, saliendo airoso y alcanzando sobre todo un estado de excelencia, no solamente a nivel profesional, sino incluso a nivel personal, porque después de pasados esos eventos difíciles, los seres humanos de alguna extraña manera pues salimos fortalecidos. Hasta tenemos el dicho, ¿verdad? Lo que no te mata, Te te hace más forja, te fuerte. hace más fuerte. Yo estoy seguro que muchos de mis amigos que están aquí conectados, pues podrían darnos testimonio de cuántas eventualidades, cuántas circunstancias difíciles han atravesado y a pesar de ello no solamente la han atravesado, sino que han salido más fortalecidos. Hemos crecido en experiencia, hemos crecido en habilidades, hemos crecido en carácter, en actitud y eso es lo que hace posible que hablemos de resiliencia. Pero ¿cómo es que se da este fenómeno en los seres humanos? Realmente que ha sido un misterio, porque hay personas que son más resilientes que otras, ¿verdad? Sí, definitivamente hay personas que pues son más resilientes que otros. ¿Por qué? Porque pues, la naturaleza misma de los seres humanos es así, ¿no? No todos somos iguales, no todos nos recomponemos inmediatamente, no todos vemos la vida con el mismo enfoque. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ve la vida de acuerdo a la experiencia que la vida misma nos está brindando, ¿no? Pero en estos tiempos que estamos viviendo de distanciamiento social, creo que no tenemos que esperar que cada quien tome su tiempo de ser resiliente. Creo que tenemos que ser conscientes, tenemos que ser conscientes de poder despertar esa resiliencia en cada uno de nosotros. ¿Por qué?
porque el tiempo apremia, porque nuestra familia lo necesita, porque nuestras organizaciones, las empresas nos necesitan. ¿Por qué? Porque nuestro país nos necesita. Si bien es cierto, cada quien aprende al tiempo necesario, es como los niños, ¿no? Todos los niños aprenden en sus tiempos oportunos, ¿no? Igual las personas somos resilientes en tiempos oportunos, no nos levantamos de a poco, nos levantamos rápido y encontramos las formas, sí, pero en estos momentos que estamos viviendo, dadas las circunstancias, tenemos que ser más conscientes que tenemos que sacar a flote esa resiliencia que la humanidad tiene. O sea, sí o sí, todos tenemos la resiliencia, todos tenemos esa fortaleza, pero tenemos que sacarla a flote. Fíjate qué interesante lo que dice Carmen, ¿no? O sea, tenemos que sacarla, o sea, que ya está dentro de nosotros. Así es. Bien, es una característica natural, es algo que ya viene de fábrica, o sea, tú y yo lo tenemos dentro de nuestro ser, la habilidad para recuperarnos de esas circunstancias. Y la vida, bueno, de alguna forma, pues nos golpea de diferentes formas, ¿verdad? Y esas situaciones difíciles que estamos atravesando, pues llegan a alterarnos de una forma muchas veces devastadora a nivel emocional. Y entonces recibimos como que esas presiones, esas situaciones difíciles las recibimos tanto a nivel personal como a nivel laboral, ¿no? Y entonces tenemos presiones, por ejemplo, de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, nos exigen los KPIs, nos exigen rendimiento, tonelada, disponibilidad de equipo, nos exige tantas tonelaje. Entonces, a veces la misma presión que nosotros estamos recibiendo, porque no solamente recibimos presión en el trabajo, sino recibimos presión en la casa, por ejemplo, nos presiona la economía y nos presiona la pareja y nos presiona pues todo lo que forma parte de nuestra vida personal. Y todos esos agentes externos que nos presionan, pues llegan a desatar el famoso estrés. Así es. Bien. Y bueno, pues el estrés es una de las enfermedades y más importantes que tenemos en la sociedad moderna, porque vivimos inmersos en un mundo que nos exige cada vez más. Así es, y seguro que cada uno de nosotros ahora que estamos, los que estamos en aislamiento social, podremos darnos cuenta que a través de los informes, de los noticieros, los expertos, los psicólogos nos dicen, ¿no? Algo que tenemos que manejar en estos momentos, dadas las circunstancias nuevamente, es el manejo del estrés. ¿Por qué? Porque pues definitivamente no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados, ¿no? Pero ¿por qué no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados? Porque a veces encontramos la distracción allá afuera a cosas que tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Entonces, uno de los males que aqueja hoy en día, o incluso estaba quejando cuando estábamos laborando, cuando la vida era normal, era el estrés en los profesionales, en los colaboradores. Ahora imagínate, adicional a ello, sumar los factores económicos que estamos viviendo, los temas de salud que estamos viviendo, los temas de seguridad que van a pasar. Entonces, todo aquello que está pasando allá afuera, pues van a ser agentes estresores en nosotros. Pero la buena noticia es que todo aquello afuera sí va a ocurrir, está ocurriendo, o sea, no podemos negarnos. Pero lo bueno es que nosotros tenemos también la habilidad y tenemos de poder, tenemos la posibilidad de saber manejar. O sea, de saber maniobrar, si quieres decirlo, cómo te afecta a ti. Eso, lo que está pasando allá afuera es real, eso no lo vamos a poder cambiar, pero el cómo llega a ti y cómo tú lo manejas, eso sí tú puedes y tienes la habilidad de poder manejarlo. Y lo que dice Carmen es muy importante porque si nos apegamos a la definición de lo que es el estrés, a veces nosotros pensamos que el estrés tiene que ver con cosas que están allá afuera solamente. Y nosotros desearíamos que algo allá afuera cambiara, que cambiara el jefe, ¿verdad? Quisiéramos que cambiara la exigencia, que cambiara la economía, que cambiara, pues que nos quitaran este coronavirus. O sea, quisiéramos que algo allá afuera cambiara, que mi esposa cambiara, que mis hijos algún día cambiaran, que la gente con la que me relaciono cambiara. Y bueno, eso sería un mundo ideal, ¿verdad? Pero sería completamente utópico, porque la verdad es que el mundo es muy difícil que se ajuste a tus parámetros que tú consideras correctos, normales o aceptables. Así que si tú esperas que el mundo se acomode a ti, pues entonces vivirás estresado y de malas la mayor parte del tiempo. Así que el estrés no es otra cosa más que la incapacidad que tenemos los seres humanos para afrontar con éxito
la manera como nos presionan los agentes estresores. Entonces, fíjate qué importante es esto. Eso significa, como dice Carmen, que no es tanto lo que pasa allá afuera, sino con lo que pasa acá adentro y la manera como respondemos a aquello que sucede. Y tenemos que aprender ahora a responder, ¿no? A saber manejar nuestro estrés. Y ya vamos a ver el por qué es importante saber manejar nuestro estrés. Así es, amigos. Entonces, si regresamos nuevamente a nuestras diapositivas, vamos a ver que desde un punto de vista neurocientífico, ya vamos a meternos un poquito ya a la ciencia. A la ciencia, habla la ciencia. Habla la ciencia. ¿De dónde viene la resiliencia? Dice la neurociencia, y después de muchísimas investigaciones se ha demostrado, que las personas más resilientes son aquellas que tienen un mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Y fíjate qué interesante es esto, tienen mayor equilibrio emocional. Y aquí vamos a hablar de un término que bueno, se ha puesto muy de moda en los últimos años. Está siendo resaltado más bien. Resaltado, porque bueno, ya tiene mucho tiempo de existir, desde 1972, cuando en la Universidad de New Hampshire, dos grandes psicólogos que fueron Peter Salovey y John Mayer, empezaron a manejar el término inteligencia emocional. Y Meyer y Salovey decían que la inteligencia emocional era la capacidad que teníamos las personas para dirigir adecuadamente el pensamiento, canalizar adecuadamente esas emociones que nosotros sentíamos y poder responder a través de nuestra conducta y nuestra actitud de una manera productiva y efectiva a las circunstancias que se nos presentan. Dicho en cristiano, la habilidad que tenemos para poder guiar el pensamiento y las emociones de una manera segura, de una manera práctica, de una manera constructiva. Eso es la inteligencia emocional. Fíjate qué importante es esto. Entonces, la inteligencia emocional se aprende, tenemos que aprender a gestionar se dirige, ¿verdad? Las emociones, exactamente. Y si bien este no es un taller de inteligencia emocional, pero tenemos que resaltar ese hecho de que es finalmente esa capacidad de recuperación emocional la que nos va a hacer más resilientes. Así que, ¿qué relación existe entre la resiliencia y la inteligencia emocional? Bueno, si le preguntáramos a un gran psicólogo, aquí tenemos la imagen de Sigmund Freud, ¿verdad? El eminente psicoanalista, y le preguntáramos, doctor Freud, ¿qué cosa es la resiliencia? Pues tal vez nos diría algo como lo siguiente. La resiliencia tiene que ver con adoptar nuevos patrones de pensamiento y conducta que nos lleven a afrontar de una manera positiva y constructiva los acontecimientos difíciles de la vida. Y aquí, bueno, podemos destacar algunas palabras clave, ¿verdad? Nuevos patrones de pensamiento y conducta, es decir, la manera como pienso, la manera como dirijo adecuadamente mi cerebro. Fíjate, y aquí vamos a establecer una distinción básica entre lo que es el cerebro y lo que es la mente. El cerebro es la parte física, es el hardware, lo que puedo tocar, lo que puedo pesar, la parte tangible. Si hacemos la comparación con una laptop, entonces sería el hardware, la parte física. Y la parte no física, el software es la mente, es lo que corre dentro del cerebro. Así que ese programa que corre dentro del cerebro hace que el cerebro funcione, que tome decisiones y que dirija los órganos del cuerpo para poder dirigir nuestra conducta. Entonces, dependiendo de cómo pienso, pues será la manera como dirija mi cerebro. Y mi cerebro, exactamente, y mi cerebro responde a mis pensamientos. Entonces, si bien el cerebro es tangible, la mente no lo es, el pensamiento no lo es. Hasta este momento hemos podido darnos cuenta que el pensamiento deja un rastro fisiológico en el cerebro, es decir, cada vez que yo pienso, estoy alterando estructuras físicas en mi cerebro, estoy creando canales de información reales, tangibles, medibles, observables a través de microscópicos y tomografías. Entonces, dependiendo de cómo yo piense, serán las estructuras que se activen dentro de mi cerebro. Si yo pienso de manera positiva, se activarán otras zonas diferentes a que si yo pienso de manera negativa. Entonces, dirigir el pensamiento correcto, la conducta correcta para afrontar de una manera positiva y constructiva los acontecimientos difíciles de la vida. Eso quiere decir que hay dos maneras de afrontar la vida, ¿verdad, Kat? Así es, o afrontas de manera positiva o afrontas de manera negativa. Y nos podemos dar cuenta de ello, por ejemplo, si afrontamos las cosas de forma positiva, buscando soluciones.
¿no? Buscando soluciones, qué puedo aprender, qué puedo hacer, cuál es la solución a todo este evento, ¿no? Y de manera negativa, pues definitivamente es lo contrario, ¿no? Pues la queja, el abandono, la zozobra, y todo eso definitivamente pues no te va a permitir a ti salir del momento, de la circunstancia que estás viviendo. Así que tenemos una sola opción en este momento que estamos viviendo. Pensar de manera positiva para encontrar las formas correctas y para poder fortalecer nuestra resiliencia. Dirigir todos nuestros pensamientos de forma positiva. No es fácil, definitivamente no es fácil pensar en positivo, pero sí tenemos la gran ventaja que nos podemos dar cuenta cuando estamos teniendo pensamientos negativos. Nos podemos dar cuenta. O sea, eso te das cuenta cuando estás pensando de manera negativa en que no se puede o estás fijado en el no, ¿no? Y cuando te dices no, no se puede es porque estás negándote, estás pensando de forma negativa, es la negación, pero ahí tienes la opción, como decía Manuel, de dirigir tus pensamientos y decir, ¿y si sí se puede? ¿Y si sí es posible? Entonces, solo eso de plantearte y decirle a tu cerebro, cambia la forma de pensar porque tú tienes la opción de dirigir esos pensamientos, definitivamente vas a salir de ese momento. Bien importante lo que dice Carmen. Entonces, efectivamente, por un lado, la resiliencia tiene que ver con eso, con adoptar nuevos patrones de pensamiento y conducta. Muy bien. Y si eso es la resiliencia, entonces, ¿qué será la inteligencia emocional? Pues Es lo lo mismo. mismo también, exactamente, ¿no? O sea, es eso. Entonces, cuando yo de manera proactiva asumo responsabilidad por la forma como yo pienso, estoy asegurándome que mi cerebro trabaje de la forma adecuada para encontrar soluciones. Porque, ¿qué pasa cuando tú te dices a ti mismo, a ti misma, no se puede? ¿Qué pasa? Te bloqueas, definitivamente te bloqueas. El pensar en negativo es bloquearte. Y nos damos cuenta que cuando nos bloqueamos, definitivamente no tienes la capacidad de respuesta. No tienes la capacidad de respuesta. Lo hemos visto en seguridad, ¿no? En seguridad, por ejemplo, cuando no te permites ver más allá, no encuentras todo lo que podrías encontrar para poder evaluar bien tus riesgos. Entonces, cuando tú dices cosas como no se puede, pobrecito de mí, no sé cómo voy a salir de esta, o sea, cuando tú tienes ese tipo de pensamientos, O pues estás sumergido en la queja, ¿no? también cómo te sientes. O sea, sin energía, Te ¿verdad? Porque bajoneas. por algo bien importante, porque los pensamientos y las emociones vienen en racimos de dos, así como las cerezas, ¿has visto las cerezas? ¿Sí? No, no las de conserva, que esas vienen todas en una lata, no, no. Las cerezas en realidad vienen en racimitos de dos, así vienen las cerezas. Igualito pasa con los pensamientos y las emociones. Cada pensamiento que yo genero despierta una emoción. Entonces observa que dependiendo del pensamiento será la emoción que yo tenga. Pensamientos negativos me llevan a emociones negativas. Las emociones negativas lo que hacen es bloquear las áreas creativas de tu cerebro. Eso hace que se bloquee la zona prefrontal, que es la zona de toma de decisiones, la zona creativa, y al bloquearse la zona prefrontal, aumenta el nivel de cortisol en la sangre. Entonces la persona no solamente se encuentra bloqueada mentalmente, sino que incluso ese cortisol que empieza a subir hace que la persona empiece a sentir mayor estrés, mayores niveles de ansiedad y se siente atrapada, se siente ensimismada, se siente como que el mundo está en contra de ella. Pero qué pasa cuando tú dices cosas como, pues mira, no sé cómo, pero de esta salgo porque salgo? ¿Qué pasa? Pues definitivamente tu mismo cerebro va a encontrar las formas. Ahí donde tú pensabas que no existía, va a encontrar las formas. ¿Por qué? Porque tú le estás dando la opción a tu cerebro de buscar, de crear, de ser creativo. Y la vas a encontrar, ya sea leyendo un libro, viendo un programa de televisión. Hasta con una película, ¿no? Hasta con una película, ¿no? Hasta con una película. ¿Por qué? Porque tú estás en busca, tú estás pensando en positivo y a tu cerebro le estás dando la tarea de buscar soluciones. Y al buscar soluciones te vuelves más creativo. Pero todo tiene que trasladarse al inicio, en tener pensamientos positivos.
Así, fíjate, hasta la misma frase te lo dice, dice, no sé cómo, pero que de esta salgo porque salgo, ¿sí o no? Hasta Así te es. entusiasma, hasta te empodera, ¿no? No sabes qué pasa, pero inmediatamente te pone en acción. Entonces es cuando preguntas, te pones curioso, lees libros, sales de tu oficina, buscas alternativas y eso, oye, aumenta la probabilidad de que encuentres soluciones, a que simplemente digas cosas como, no, pues ya, todo se derrumbó dentro de mí, como diría Emanuel, ¿no? Y entonces cuando tú tienes este tipo de pensamientos, automáticamente tu cerebro te deja de ayudar. Entonces, fíjate qué interesante es todo esto, porque tiene mucho que ver con los resultados que tú y yo tenemos. Y lo hablamos un montón de veces cuando hablamos de seguridad, de liderazgo, hablamos de actitud, ¿verdad? Y la actitud es la habilidad que tenemos para dirigir el pensamiento correcto. Dirigir el pensamiento correcto, fíjate, es bien importante. O sea, el pensamiento que te posibilita, que te empodera, que te levanta. O sea, porque situaciones difíciles, pues todos las tenemos, ¿no? A Todos la nivel tenemos. personal, a nivel pareja, a nivel económico, a nivel profesional, pero lo importante pues no es tanto lo que te pasa, sino la manera como tú afrontas las Respondes a aquello a lo situaciones, que te pasa. exacto, y sacas el mayor partido de todo eso. Y lo tenemos, o sea, algo importante es entender que es una facultad que los seres humanos tenemos y que ha sido desarrollado a lo largo de la historia. Mira, hablando de neurofisiología, los seres humanos a lo largo de nuestra historia hemos tenido dos estrategias para poder afrontar esos procesos de crisis. Y hablamos de un proceso de crisis cuando nos encontramos con una situación que atenta con el buen desarrollo o el buen desempeño de un proceso. Decimos, por ejemplo, que nuestra salud está en crisis, que la economía está en crisis, que la empresa está en crisis, o sea, algo que está sucediendo que altera y puede perjudicar el buen funcionamiento de un proceso o de una persona o de una situación de vida. Eso es una crisis. Entonces, imagínate que en el Paleolítico, allá cuando los primeros homínidos empezaban a tener su actuación en este planeta y nos enfrentábamos con los grandes depredadores, ¿verdad? Y los seres humanos tenemos inicialmente un primer sistema que ese sistema nos ha permitido salir adelante a pesar de ser la especie más vulnerable de este planeta. O sea, si tú te das cuenta, los seres humanos, pues, o sea, no tenemos nada, o sea, estamos en contra de la vida. Realmente, si alguien hubiera hecho una apuesta en el Paleolítico a ver quién vivía, o sea, nosotros los seres humanos hubiéramos perdido la batalla, porque no tenemos ni garras, ni dientes, ni tenemos la habilidad para trepar árboles, o sea, no tenemos ni siquiera facultades de fortaleza, o sea, cualquier animal nos da la vuelta, o sea, cualquiera, ¿no? Aunque sea pequeñito, pero están mucho mejor preparados para poder atacar, ¿verdad? Para poder ser, o sea, éramos presa fácil. No nos dieron otra cosa más que intelecto, eso sí. Entonces, nos dieron una capacidad de La capacidad supervivencia. de pensar, ¿verdad? Sí, y esa capacidad, fíjate, el primer sistema que tenemos es el sistema, se le llama de supervivencia. En ese sistema de supervivencia, el cerebro reacciona de manera inmediata con dos estrategias básicas, ataca o huye, básicamente. Y entonces, frente a un peligro, pues los seres humanos inmediatamente echábamos mano de ese mecanismo de supervivencia. Si veamos un tigre de dientes de sable, bueno, pues no había mucho que pensar, ¿no? O sea, no había mucho que, oye, ¿tendrá hambre, no tendrá hambre? ¿Me comerá, no me...? No, o sea, la cosa era correr, ¿verdad? Y entonces eso nos permitió sobrevivir. Si veíamos que el animalito era más pequeño, pues veíamos la forma, lo cazábamos y ya está. Y algo muy importante es que los seres humanos desarrollamos memoria. Entonces, dentro de ese mecanismo de supervivencia, añadiéndole a la memoria, es por eso que podíamos ir escalando. Entonces, no teníamos que aprender todos los días que teníamos que huir de los depredadores. Con una vez que veíamos que alguien nos quería comer, con eso aprendíamos. Y eso nos mantenía con vida y nos permitía tomar decisiones, ¿no? Ya sabes, poner fuego en la entrada de la cueva, que un tipo se quedara cuidando. O sea, aprendimos a identificar peligros, Tal cual. aprendimos a evaluar los riesgos y Y a establecer controlarlo. controles. Fíjate qué interesante. Desde entonces hacíamos nuestro hiper, desde el Paleolítico, ¿verdad? Y en aquellas épocas, gracias a esa capacidad de hacer nuestro hiper C, pues pudimos salvar la vida. Ese mecanismo de supervivencia actúa inmediatamente. Pero hay otro mecanismo muy interesante que se le llama mecanismo de adaptación, que no es un mecanismo que actúa de inmediato, sino que es gradual con el tiempo y que va permitiendo que nuestro cerebro se vaya adecuando fisiológicamente en la medida que las circunstancias nos lo van pidiendo. Y es gradual, o sea, no es automático como el de supervivencia, sino que
que nos va permitiendo ir haciendo las adecuaciones necesarias. Como por ejemplo cuando tú te cambias de empresa, ¿no? Cambias de trabajo. Ya no estás en Jadwe y ahora estás en Antamina. Entonces tendrías que acomodarte a la cultura, a la política, a las personas, al ambiente, a la comida, ¿no? A todo el A entorno. todo el entorno, ¿no? Al estilo de liderazgo, a un montón de cosas, los horarios, o sea, pero después de un año, pues ya te sientes completamente con la camiseta de la otra empresa. Pero hay personas que les cuesta más trabajo la adaptación. ¿Sí? Hay personas que al año todavía están diciendo cosas como, no, es que en Hadley hacíamos las cosas así. No, es que en Hadley la seguridad era así. Es que nosotros, o sea, ya, por suéltalo, eso era cuando estabas allá, no cuando estás acá. Entonces, gran parte de esa habilidad de adaptación tiene que ver con soltar esos patrones y adaptarte a eso. Pero es una capacidad que tenemos los seres humanos y que es parte de nosotros, fíjate. Entonces, regresando un poquito a nuestro tema, podemos decir que la resiliencia puede considerarse como un mecanismo de autoprotección y o conducta saludable en el ser humano, o sea, saludable. Si tú no eres resiliente, pues entonces va a afectar tu rendimiento, va a afectar tu desarrollo, tu felicidad, y eso va a afectar todos los niveles de tu vida. Y gracias a este sistema de autoprotección, podemos realmente ser personas adaptables, seguras, felices y podemos realmente hacer frente a los acontecimientos desestabilizadores. Esta gráfica me gusta mucho, esta que está acá. Aquí tenemos a dos prisioneros que, fíjate, se encuentran en la misma circunstancia, están metidos en la misma celda, igualito. Pero, sin embargo, uno ve barrotes y el otro ve un cuadro, ve un panorama diferente. Más allá de los barrotes, ¿verdad? Entonces, una misma situación, una misma circunstancia puede representar y afectar de manera diferente a las personas. Hay quien ve el vaso medio lleno y hay quien lo ve medio vacío, ¿verdad? Entonces, la resiliencia es una, como dice Carmen, una maestría personal, algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Podemos afirmar entonces que no es lo que nos pasa, ¿verdad, Carmen? Así es, no es lo que nos pasa, sino la forma como nosotros reaccionamos a aquello que nos pasa. Y esta es la gran diferencia entre tú y los demás, ¿no? Entre todos los grandes líderes, si pudiéramos en este momento traerlos y decirles, oye, ¿cuál ha sido todos los eventos? Pues quizás más de uno nos diría, uy, la que yo he pasado. Y seguramente cada uno de ustedes también las que han pasado. Y seguiremos pasando, ¿no? Pero la diferencia reside en que cuán rápido nos hemos levantado de ello, qué cosa hemos aprendido, qué cosas hemos hecho a partir de ese momento, de esa circunstancia. Y nos daremos cuenta, ¿no? Y nos daremos cuenta que después de un evento no deseado, siempre, casi siempre, logras encontrar las respuestas y siempre esas respuestas o esas oportunidades que la vida misma te da te llevan a encontrar la excelencia que tú estabas buscando. La excelencia. ¿Por qué? Porque somos mejores personas, mejores profesionistas, porque estamos mejor preparados para las circunstancias que vienen. Y se dice, ¿no? Que encuentras el éxito. El éxito es eso, ¿no? El éxito de haber salido airoso de ese momento, de esa circunstancia. Así es. Entonces, efectivamente, ya que hablamos de éxito, podemos concluir sin temor a equivocarnos, que no existe una sola historia de éxito que no provenga de una actitud resiliente. Tú escucha todas las historias de éxito, las que tú quieras, las que tú me pongas, y todas vienen de un fracaso. Absolutamente todas, ¿no? Les comentaba, ayer les comentaba igual a otra empresa, les decía que a veces no nos damos cuenta o todas las circunstancias que las personas, los grandes líderes, a quien te pongas, no sabemos su historia personal, pero cuando tenemos la oportunidad de conocerlos, tú dices, wow, ¿no? Wow, realmente han vencido guerras, hambre, eventos, que de repente tú dices, oye, yo no lo podría haber hecho, pero ellos lo hicieron, ¿no? Igual, yo siempre digo, igual nosotros lo vamos a hacer y vamos a encontrar la solución a estos momentos y salir con otra mentalidad, con otra
óptica de la vida, ver la vida de una forma diferente. Y yo digo, ¿no? Quizás la vida misma nos ha dado este tiempo para poder evaluarnos nosotros y encontrar las soluciones a lo que nosotros nos estábamos buscando, ¿no? A poder conocernos un poco más y conocer a los demás, ¿no? Y allá cuando salgamos, pues definitivamente la vida no va a ser igual, va a ser mucho mejor, porque vas a tener la capacidad de poder hacer aquello que tú querías hacer y eso te va a llevar a ti, a que encuentres la felicidad como siempre la has querido. Sí, como cuando de pronto nosotros vamos a un super restaurante lujoso, con un montón de gente, las mesas repletas, la gente haciendo cola, y tú dices, wow, qué restaurante tan exitoso. Pero tómate un cafecito con el dueño, que te cuente su historia. Seguramente te contará una historia de cómo empezó con un carrito en una esquina, endeudado, en la pobreza, que tenía que alimentar a 5 hijos, y de repente pues o sea, esa historia que nos conocemos muy bien, que cuando de pronto en la televisión hacen los reportajes y tú dices, no, man, o sea, empezó así, generalmente todas las historias de éxito empiezan así. O sea, todas las grandes historias. Con un poco de necesidad, ¿no? O mucha Y necesidad. mucha necesidad. Y esta es la que estamos teniendo en este momento. ¿Vamos a tener necesidad? ¿Estamos pasando necesidad? Sí, porque nos golpeó en aquello que no estábamos preparados, en el tema de salud, en el tema económico, en el tema de la misma necesidad de comunicarnos con nosotros y con los demás, pero vamos a encontrar las respuestas y como decía Manuel, pues no es que vamos a tener el restaurante lleno, pero sí vamos a encontrar la maestría para poder allá más adelante decir, oye, ¿cómo salimos de eso? ¿No? Así ¿Te es. acuerdas cómo el mundo se encerró y todos empezamos a hacer cosas diferentes, a encontrar habilidades que ni siquiera sabíamos que las teníamos o que la habíamos abandonado? Así que es una gran oportunidad, pero mucho mejor es que tú seas consciente de lo que está pasando. No que lo niegues, no que lo niegues, sino que seamos conscientes de lo que está pasando. Porque la negación pues no te ayuda a ser creativo, no te ayuda a tener pensamientos que te puedan ayudar a buscar una solución. La negación no te va a permitir, te va a bloquear más bien. Pero sin embargo, el ser conscientes de lo que está pasando te va a permitir a ti activar tu creación, tu creatividad, que todos la tenemos, definitivamente todos la tenemos, y eso nos va a permitir ser un poco más resilientes. Muy bien, entonces sí. Vamos a ver, por ejemplo, algunas historias de personas resilientes. Vamos a ver a la primera y es una dama. No sé si tú conozcas a J.K. Rowling, a Jane Rowling. ¿Tú conoces a J.K. Rowling? Bueno, sí, quizás ya a todos nos ha pasado, ¿no? No conocemos quién está detrás de un producto de éxito, pero pues ella es la que escribió a Harry Potter, ¿verdad? Entonces, y que todos lo hemos conocido, incluso lo hemos leído, nuestros niños, si tenemos niños en casa, grandes o pequeños, pues todos conocemos y sabemos el éxito que tiene la saga de Harry Potter. Claro, y vemos, por ejemplo, a Jane Rowling y decimos, wow, o sea, una escritora de súper éxito. De hecho, hoy día es la escritora viva más rica de todos los tiempos. Es la que más ha ganado plata. No es multimillonaria, ya es billonaria J.K. Rowling. No solamente por toda la saga de las películas, sino por todo el merchandising que gira alrededor de Harry Potter. Realmente ha creado una marca, una de las marcas de más éxito de todos los tiempos. Pero no siempre fue así. No J.K. Rowling era una chica que vivía en la pobreza. De hecho, ella misma lo dice en su biografía, que muchas veces pasaba días sin comer, literal, pero ella tenía el sueño de escribir, tenía el sueño de ser una gran escritora, pero muchas veces fue rechazada, tocó muchas puertas de muchas editoriales y mismas puertas que le chocaban en la nariz, porque nadie creía en su obra. Nadie creía en su obra. Dos cosas que nadie creía en su obra, porque de dónde venía, y lo otro pues por el hecho mismo de ser mujer, que definitivamente hoy en día también eso está cambiando, ¿verdad? Ajá, pero bueno, las primeras líneas de Harry Potter fueron escritas sobre una servilleta a bordo de un ferrocarril. Esa es la historia. Lo demás, amigos míos, pues imagínate de dónde viene. Hoy día, quien no conozca a Harry Potter, pues es porque vive confinado en una selva, ¿no? O sea, pero hoy día creo que todos hemos escuchado hablar de Harry Potter. Te guste o no te guste, estés de acuerdo o no,
pero claro que Sabes que sabemos existe. quién es Harry Potter. Una gran mujer resiliente, J.K. Rowling. Otra persona resiliente. Vemos aquí al gran astrofísico Stephen Hawking. Una persona, una mente brillante, ha sido catalogado como una de las mentes más brillantes que han pisado este planeta, pero que este gran científico a los 22 años, siendo muy jovencito, recién graduado de la universidad, Stephen Hawking sufrió una enfermedad que lo dejó postrado en una silla de ruedas a partir de ese momento y hasta que le fuera arrebatada la vida hace 2 años, en el 2018. Esclerosis múltiple tuvo que sufrir Stephen Hawking, lo cual lo confinó a esa silla sin poder moverse, sin poder hablar. Solamente se comunicaba a través de una computadora que estaba ligada a sus cuerdas vocales y que traducía al inglés a través de una voz digitalizada la vibración de sus cuerdas vocales. Y así escribió los libros que cambiaron la manera de ver el universo y de concebir la ciencia. O sea, libros tan maravillosos como El universo en una cáscara de nuez, o libros tan maravillosos como Los sueños de los que está hecha la materia, fueron escritos por Stephen Hawking. Ahí, en esa silla de ruedas, sin poderse mover, enunció las leyes de lo que hoy día conocemos como la teoría de las cuerdas o el entendimiento de los agujeros negros. O sea, realmente Stephen Hawking, ahí nada más, solamente conectado con una computadora, literalmente cambió el mundo. Si no hubiera sido resiliente, pues seguramente seguiríamos... Cuando le pasó la enfermedad o cuando empezó su proceso degenerativo, pues se hubiera abandonado y no hubiera buscado las formas de seguir comunicándose y de seguir existiendo y haciendo lo que él más quería, que era estudiar, ¿no? Crear, investigar. Así es, imagínate nada más. Otra persona resiliente, el doctor Viktor Frankl. ¿Quién fue Viktor Frankl? Pues Viktor Frank, los que han tenido la oportunidad de leer o de saber el libro, del libro El hombre en busca de sentido, pues fue un judío, ¿no? Judío que pasó toda la época del Holocausto, perdió a sus padres, perdió a su esposa, se los llevaron ahí al crematorio, ¿no? Donde desaparecían a todos los judíos. Pero él decía, ¿no? Que a lo mejor él estuvo mucho tiempo prisionero y decía que podrán tenerme encerrado a mí, sí, es cierto, de eso yo no tengo control. O sea, el control lo tienen los soldados, el control lo tiene el gobierno mismo, ¿no? Pero lo que sí no tienen control es en la capacidad de poder yo cómo reaccionar, ¿no? O sea, como los pensamientos que él tenía, lo que él estaba viviendo. Viktor Frankl, bueno, después de pasar muchos años en Auschwitz, que fue quizá uno de los campos de concentración más terribles de la Alemania nazi, pues él enunció lo que hoy día se conoce como logoterapia o terapia de sentido de vida. Él se dio cuenta que aquellas personas que enfrentaban mucho mejor esa crisis eran personas que tenían un porqué vivir. Personas que tenían una razón que los movía y que les ayudaba a mantenerse con vida, con la esperanza de poder salir algún día. Las que no tenían una razón por qué vivir se abandonaban. Fíjate, entonces él empezó a decir, tenemos que encontrarle un sentido a todo esto, una razón del por qué está sucediendo y del para qué está sucediendo. Y eso echa a andar mecanismos muy poderosos dentro de ti que te ayudan a encontrar respuestas en medio de tanta zozobra, de tanta crisis. Y literalmente, o sea, él no solo salvó su vida, sino literalmente le ha salvado la vida a millones de personas después de que haya pasado toda esa crisis. Hoy día muchas personas tendrán mucho que agradecer al gran psiquiatra Viktor Frankl. Así que amigos, pues creo que estamos llegando a un punto muy importante en donde nosotros nos damos cuenta realmente de la importancia de la resiliencia. Ahora, ¿podemos aplicar esta estrategia en nuestras operaciones en Hadley? ¿En Constancia? Por supuesto que sí, podemos aplicarla y podemos, con algunos pasos que vienen a continuación, pues reforzar esa resiliencia en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es, amigos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Porque no veo sus camaritas activadas. No sé si si están o no están. Si están o no están. ¿Vamos bien? A ver, ¿algún comentario que ustedes tengan? Ya están activando las cámaras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias. Qué bueno saber que se encuentra alguien detrás de esas camaritas. Muchas gracias. No, hombre, gracias. Para nosotros es un placer. Pero vamos a cerrar esta sesión y si quieren, después de que cerremos la sesión, abrimos los micrófonos, escuchamos algunos comentarios. ¿Les parece bien? Vamos a ver 10 características que distinguen a las personas resilientes y con esas 10 características podríamos marcar una pauta que nos permita adoptar una conducta diferente y afrontar de manera más efectiva la crisis. ¿Te parece, Car? Me parece. Muy bien, entonces vamos a ver
10 características que distinguen a las personas resilientes. Y que la podemos poner en práctica. De hecho, ¿no? Así y que la ponemos en práctica. Primera. Número 1, pues son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. El autoconocimiento es un arma muy poderosa para enfrentar las adversidades y los retos, y las personas resilientes saben usarlas a su favor. Entonces, el conocernos, ¿no? El saber de qué estamos hechos, de qué madera estamos nosotros, de qué manera somos, ¿no? Es lo que nos va a permitir saber cuáles son nuestras fortalezas y cuál es aquello que tenemos que fortalecer aún más. Yo creo que en estos tiempos de aislamiento, de confinamiento, pues ya nos dimos cuenta de nuestros demonios, ¿verdad? Y yo de pronto, pues sí, recibo noticias de amigos, ¿no? Que me dicen, Manuel, es que ya, o sea, hasta yo me desconozco, ya le grito a mi pareja, o sea, ya ni yo mismo sé quién soy. Pues sí, porque obviamente en esas situaciones de crisis saca o lo mejor o lo peor de nosotros, ¿verdad? Pero lo importante es darnos cuenta de que somos esa dualidad, que tenemos fortalezas y debilidades, pero lo importante no es que nosotros neguemos esas cosas negativas, como decía nuestra hija el otro día, ¿verdad? ¿Qué decía Ale? ¿De 8 años? ¿De 7 años? De 7 añitos decía, mamá, yo tengo mi yin y el yang. Y yo, a ver, ¿cómo es eso? Me dice, sí, es que tengo cosas buenas y tengo cosas malas, pero no importa, las tengo que saber manejar. Ah, mira, qué interesante. Saber manejar, ser conscientes de que no somos monedita de oro, pero que sí podemos, cuando somos conscientes de que es aquello que nos molesta, pues saber manejarla, ¿no? Saber equilibrar, así como vemos en la pantalla, el justo medio de aquello que no nos haga daño ni haga daño a los demás. Así es, ¿no? Entonces, creo que muy importante, como decía el gran filósofo armenio George Ivanovich Gurdjieff, el creador del Cuarto Camino. Gurdjieff decía, el único conocimiento, el único que realmente vale la pena tener es el conocimiento de uno mismo. Porque sin autoconocimiento, si no sabes quién eres, el ser humano no puede proclamar su libertad, no puede gobernarse a sí mismo y siempre será un esclavo. Fíjate qué importante. Siempre entregaremos el poder y diremos cosas como, no, es que por culpa de fulano, es que sutano me hace enojar, es que él me hace estallar y realmente ese poder personal que debería estar contigo lo entregas a las circunstancias y a personas. Ahí te conviertes en un títere de las circunstancias, en una marioneta del destino. Cuando tú te conoces realmente, manejas a placer tu vida. Fíjate qué importante. En la antigua Grecia, cuando tú ibas a consultar al oráculo de Delfos y tú llegabas a la isla donde estaba el templo de Apolo. En la entrada del templo de Apolo había una inscripción muy importante y esa inscripción decía, conócete a ti mismo. Y conocernos a nosotros mismos tiene que ver con este concepto, ¿verdad? Saber quiénes somos. Y de hecho es el primer componente de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, el autoconocimiento. Muy bien, entonces a conocerse más, muchachos. Siguiente. Pues definitivamente son creativas, ¿no? La persona con una capacidad de resiliencia sabe que las cosas nunca van a volver a ser las mismas, pero no se lamenta por el jarrón roto, sino que reúne los pedazos y crea algo nuevo y útil. Es así, ¿no? O sea, buscar las formas positivas de ver las cosas, no negándolo que existe, ya lo hemos hablado hace un momento, sino siendo conscientes y realistas. Y a través de esa realidad que estamos viviendo, que estamos sintiendo, que estamos percibiendo, buscar las formas creativas de sí hacer las cosas. Así es. Hay gente que vive lamentándose de lo malo que le ha ido en la vida, ¿no? Y hay gente que me dice, no, Manuel, es que si tú supieras de dónde vengo, ¿no? Y hay gente que, oye, es que perdí mi empleo. Pues a ponerse a muévete, maestro, muévete, o sea, a trabajar, búscate otra cosa rápido. Es que me acabo de divorciar. Pues a levantarse, mijito, la vida continúa, ¿no? O sea, qué mala onda, pero sigue adelante. Es que quebró mi negocio. Pues sí, o sea, qué feo, pero ni hablar, hay que seguirse moviendo. Entonces, fíjate qué importante, no podemos llorar, como dice la diapositiva, sobre la leche derramada o llorar por el jarrón que se rompió. Tenemos que reunir esos pedazos, reintegrarnos nuevamente, salir adelante a pesar de las circunstancias, porque de eso se trata la vida, ¿verdad? Entonces, creatividad. Y la creatividad se activa, tú ayer lo decías muy bien y hoy no lo dijiste, se activa muy bien cuando tú eres positivo. Sí, lo decía hace un momento, de hecho, ¿no? Cuando tú eres positivo, pues definitivamente le estás dando la oportunidad
de activar la zona creativa de tu cerebro. Entonces, oye, y si sí se puede hacer las cosas, y está anotada, está conectada con la imaginación. Imagínate cosas buenas, eso te va a permitir también a ti cambiar toda la química cerebral de tu cerebro y de tu mismo organismo, ¿no? Y definitivamente vas a tener otros resultados. Muy bien, vamos a ver la tercera característica porque estamos llegando casi al final de nuestra sesión. Y la tercera dice, asume las dificultades como una oportunidad para aprender. Así es, pues definitivamente después de toda circunstancia, evento que hemos pasado, hemos aprendido, ¿sí o no? Es que la vida es así. La vida a veces te da lo que tú necesitas aprender, ¿no? Y siempre es así, ¿no? Siempre es así. Entonces, esto que nos está pasando a nosotros nos está permitiendo aprender algo. Por supuesto que sí, nos está enseñando que no todo es rápido, nos está enseñando a ir un poco más lentos, a poder observar mejor. Lo escuchaba ayer a la ministra del Medio Ambiente que decía, ¿no? Ya ves que andan circulando en las redes que ahora acá en Lima, en las playas están pasando los delfines en manada y que hacen sus piruetas. Y decía la ministra, los delfines siempre han estado, de repente un poco más allá por las embarcaciones ¿no? que siempre están cerca de la playa, pero ellos siempre pasan por ahí. Lo que pasa es que ahora, pues el ser humano le hemos quitado todos los distractores, todo el ruido, todos los agentes distractores y hemos dejado solo a la naturaleza. Entonces le estamos dando la opción de poder observar mejor, ¿no? Observar mejor. O sea, ellos siempre han estado, pero sino que nosotros no nos dábamos cuenta de que ahí estaban. Y es igual, seguro que hay muchas cosas que siempre han estado a tu alrededor y no te has dado cuenta. Y ahora realmente te estás dando y te estás permitiendo a ti darte cuenta de muchas cosas y con eso evaluar y tomar decisiones que te van a llevar a tener una mejor maestría en tu vida. Cualquier circunstancia difícil en la vida, pues nos deja algo, ¿verdad? Si perdiste tu dinero, pues por lo menos te deja una enseñanza de cómo cuidarlo mejor la próxima vez. Si pasaste por una enfermedad que puso en jaque tu vida, bueno, pues por lo menos te dejó una enseñanza de cómo cuidarte mejor a la siguiente. Si vienes de un divorcio, bueno, por lo menos te dejó una enseñanza de cómo puedes comportarte mejor en la siguiente. O sea, todo en la vida te deja una enseñanza. Ahora, si eres un mal alumno y no aprendes las lecciones, pues estarás condenado a repetir la materia, ¿verdad? Entonces, a repetir nuevamente las mismas circunstancias. Por eso a veces decimos que tropezamos con la misma piedra, como diría Julio Iglesias, ¿verdad? Entonces, el chiste es, no que ya no tengamos problemas, pero tener distintos problemas. Y eso solamente se hace cuando tú aprendes de las circunstancias difíciles. Y con los problemas es que realmente tú encuentras oportunidades de crecimiento. Si no tuviéramos problemas, no encontraríamos oportunidades de crecimiento. Y siempre ha sido así. Muy bien. Siempre ha sido así. Así es. Vamos a ver la cuarta. La cuarta dice, practican la conciencia plena. ¿Y qué es la conciencia plena? La conciencia plena tiene que ver con dejar a un lado los fantasmas del pasado, dejar de pensar en lo que pasó, lo que pudo haber pasado y centrarnos en lo que estamos haciendo aquí y ahora, que es un concepto muy importante que aplicamos muchas veces sin darnos cuenta. Cuando le decimos a la gente, ojos y manos puestas en la tarea, ¿verdad? Lo que le estamos pidiendo a la gente es que tengan conciencia plena de lo que están haciendo. Y eso es aumentar nuestra capacidad de darnos cuenta dónde me encuentro, de darnos cuenta qué estoy haciendo, darme cuenta de las consecuencias de lo que hago o de lo que no hago, darme cuenta de qué tengo arriba, qué tengo abajo, qué tengo a mis costados, darme cuenta de a dónde me lleva esto que estoy haciendo. Y esta conciencia plena nos permite ser mucho más efectivos en el único momento que realmente tenemos, que es el momento aquí y ahora. Presente. Aquí y ahora. Entonces, cuando tú estás plenamente consciente aquí y ahora, presente, eres mucho más efectivo, eres mucho más capaz, eres mucho más atento. Y eso te permite ser una persona que toma mejores decisiones. Hay gente que vive en el pasado, ¿verdad? Vive en el hubiera, vive en el qué malo que fue, vive en todo. Entonces, muchas veces nosotros si vivimos del pasado, pues no podemos disfrutar el presente y mucho menos planear el futuro. Quieres poner un negocio y entonces recurres al pasado para ver qué fue. No, ya me ha ido mal en los negocios, yo no soy bueno para el negocio y lo dejas pasar, ¿verdad? Quieres iniciar una nueva relación, miras para atrás y dices, no, hombre, vengo de
ya sabes, vengo de que me han roto el corazón y no sé qué, y entonces mejor yo no nací para amar, como diría Juan Gabriel, ¿no? Y dejas pasar la oportunidad. Y así somos los seres humanos. A ver, mira, yo podría entender de alguna forma que el pasado, lo que tú hayas vivido, pues de alguna manera, pues te ha traído a este momento. Pues es lógico, ¿verdad? Pero de ninguna manera podría yo justificar que tu pasado o de dónde tú vienes pueda crear tu futuro. Eso sería repetir la historia. Eso es vivir encerrado o vivir dentro de esa rueda del hámster. Tienes que romper con eso y darte cuenta de que lo que viene a partir de este momento es otra historia completamente diferente. Y eso solamente te lo da la conciencia plena. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Vamos con la 5. Son muy objetivas, pero también positivas, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean optimistas. Al ser consciente de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Fíjate, y aquí la figurita lo tiene muy bien, ¿no? ¿Ves el vaso medio vacío o lo ves medio lleno? Y esa es una perspectiva nada más, es una forma como tu cerebro ve la vida. Frente a esta situación del coronavirus, podemos verlo como que es una gran oportunidad para aprender y recurrir a otros medios como el digital para poder avanzar en las cosas que tenemos, o lo podemos ver como un gran bloqueo del cual va a ser muy difícil salir. Claro, dices, no, pues tengo que estar aquí encerrado y me abandono y no hago nada. Sí, hace rato me escribía un amigo de Dallas, Texas, me decía, oye, Manuel, tengamos una entrevista por Facebook, ¿no? Que a la comunidad latina le encantaría escucharte. Digo, déjame ver mi agenda porque no me lo vas a creer, pero ahorita tengo más trabajo que antes. Todos los días hemos tenido sesiones de Zoom con empresas, ¿verdad? Dando cursos en línea, haciendo un montón de cosas, haciendo coaching, y digo, Dios mío, o sea, yo pensaba que iba a descansar ahora en la cuarentena y resulta que no. Y es darnos cuenta que cualquier eventualidad tiene disfrazada una oportunidad. Eso es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Después de ciertos eventos, siempre es una oportunidad para crecer. Y lo vamos a ver y se va a evidenciar. A lo mejor ahorita no sabemos qué es lo que vamos a hacer o cómo se va a ver manifestada, pero seguro que vamos a encontrar la forma. Pero lo más importante de todo esto es que tú no te caigas, que salgas a flote, que salga tu resiliencia, porque solo así pues va a salir. Por ejemplo, nosotros como empresa teníamos muchos programas, incluso con ustedes teníamos un programa a puertas que se ha visto postergado, ¿no? Y como muchas empresas, ¿por qué? Porque pues no podemos Obvio. estar en contacto. Y decimos, oye, ¿y qué podemos hacer entonces? Pues tenemos los equipos, no tenemos toda la tecnología que quisiéramos porque está en otro lado, pero igual estamos ahorita con ustedes conversando de esto que quizás lo hubiéramos hecho antes en la mina. Y como ustedes, las otras empresas están igual. Y de verdad, ¿no? Hoy día tenemos a las 3 de la tarde reunión con Antamina, mañana no sé con qué, pero igual el lunes, y así tenemos agendado con diferentes empresas hablándoles de temas diferentes, porque ahora, aparte de que es una posibilidad de negocio, pero también es una necesidad que necesitamos estar conectados y apoyarnos entre todos, o sea, independientemente de lo que hayamos estado haciendo, pero ahora necesitamos apoyarnos entre todos, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer yo para poder apoyarte, para poder salir de esta, salir mucho más fortalecidos? Aquí, por ejemplo, en la figurita vemos, ¿no? Que la parte donde tiene el agua, pues está feliz y la parte donde no hay nada, pues está triste, ¿no? Y eso marca muy bien el estado de ánimo que tenemos cuando nos centramos en lo que tenemos y cuando nos centramos en lo que no tenemos, ¿verdad? Y si tú te concentras en lo que tienes y lo agradeces, pues estarás más feliz, estarás más creativo, estarás mucho más positivo. Pero si tú te estás pensando en lo que no tienes o en lo que deberías tener, pues entonces el ánimo se te escapa. Entonces, parte ¿Por qué? desde Porque estás pensando ya sea en el pasado o ya sea en el futuro. No estás disfrutando tu lo presente. que está pasando ahora. Entonces, fíjate qué importante. Entonces, concéntrate en lo que tienes. Hay gente que dice, no, es que si tuviera esto, si lograra esto, si las cosas fueran... Pero no las tienes, o sea, no están. Entonces, concéntrate en lo que tienes. Oye, Steve Jobs empezó Apple Computers en el garage de su casa, empezó con lo que tenía, ¿no? Ya está. Entonces, empecemos con lo que tenemos, no con lo que no tenemos, y tu actitud cambiará radicalmente. Vamos a ver la número 6, y rapidito, porque ya estamos bien tarde. Bueno,
Pues definitivamente son flexibles ante los cambios. Pero no flexibilidad de que se ve aquí la gimnasta, ¿no? Porque ahí difícilmente tú o yo lo podríamos hacer, ¿no? No, Flexibilidad de... son flexibles mentalmente, ¿no? Mentalmente. Dice, a pesar de que las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué quieren lograr, pero también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. Y seguro que lo estamos haciendo. Seguro que tú tenías programado, no sé, tus charlas de seguridad con tu equipo, ¿no? Y ahora lo vas a hacer vía plataforma Zoom o vía video WhatsApp. Entonces eso es llegar al objetivo, cumplir el objetivo, cumplir la meta, pero con otra estrategia diferente. Adaptarnos a las circunstancias. Si tú eres cuadrado, eres rígido, eres así como que muy estereotipado, pues te va a costar trabajo adaptarte a este mundo que está cambiando a pasos agigantados, que no Y lo que espera por nadie. viene es más, ¿eh? Es más. Lo que viene de aquí en adelante, pues nos va a permitir que tendremos que adaptarnos a lo mejor a hacer cosas que antes no las sabíamos, pero que ahora tenemos que aprender, ajá, o decíamos, no, eso es para los millennials, no, pero si estamos en este entorno y estamos jugando en la misma cancha, tenemos que aprender a mover la pelota de acuerdo al juego que se nos está poniendo la vida, para los que entienden fútbol. El gran naturalista Charles Darwin ya lo afirmaba muy bien a principios de siglo, cuando decía la especie que que logra sobrevivir en este mundo caótico no es ni la más fuerte, no es ni la más rápida, sino aquella que mejor se adapta a los cambios. Flexibilidad, ¿verdad? Adaptabilidad. Adaptabilidad. Entonces, fíjate, veía yo un video de Bruce Lee hace un par de días, y bueno, para los que conocieron al gran maestro de las artes marciales, Bruce Lee, pues quizá ha sido quizá uno de los grandes íconos del Kung Fu. Protagonista de un montón de películas, esa célebre lucha que realizó con Chuck Norris. Bueno, ya, pero Bruce Lee en ese video, sí, es que me encanta, Bruce Lee en ese video hablaba con sus discípulos, ¿no? Y les decía, tienes que ser como el agua, decía Bruce Lee. El agua es un elemento que no tiene bordes, que no tiene límites, que toma la forma de recipiente que es contenida. Si se mete en una copa, se convierte en la copa. Si se mete en un jarrón, se convierte en un jarrón. Entonces, a veces tenemos que convertirnos un poco en lo que el mundo nos está exigiendo, ¿verdad? No, es que yo no sé vender, pues ahora vas a tener que aprender. No, es que yo no sé de tecnología, pues ahora vas a tener que aprender, ¿no? Es que... Y lo están haciendo algunas organizaciones. Permíteme, Manuel, el otro día tenemos una reunión similar a esta con Vale. Vale es una empresa brasileña, Vale Exploration. Y ellos decían, ¿no? Que antes no lo pensaban, no lo habían visto así, pero que ahora están enseñando a todos, o sea, todos tienen que saber, los que están sobre todo en oficina, todos tienen que aprender a hacer todos, o han identificado que tienen que, lo que hacía una persona, por ejemplo, en contabilidad, pues a 3 contadores más, capacitarlos. ¿Por qué? Por plan de contingencia, porque si uno se enferma, el otro está, o sea, qué feo suena por si uno se enferma, pero, y luego el gerente decía, es que de verdad tenemos que adaptarnos a estas nuevas formas. Y es lo mismo, ¿no? Si antes a ti no te gustaba conectarte vía WhatsApp o hacer videollamadas, ¿no? Ahora lo vas a tener que hacer. ¿Por qué? Porque el mismo entorno nos está exigiendo que seamos así. Y habrá muchas otras cosas que antes ni siquiera imaginábamos que teníamos que hacer, pero que ahora lo vamos a hacer. Muy bien. Vamos a ver la número 7, rapidito. Son tenaces en sus propósitos. Ah, mira, qué excelente. El hecho de que los resilientes sean flexibles no implica que renuncien a sus metas. Al contrario, si algo las distingue es su perseverancia y su capacidad de lucha. La diferencia está en que no luchan contra molinos de viento, sino que aprovechan el sentido de la corriente y fluyen con ella. Es eso. O sea, a lo mejor yo voy a cambiar de estrategia, a lo mejor voy a tomar otro camino, pero de que lo hago, lo hago. O sea, voy a cumplir mi objetivo. Yo quiero, no sé, pues terminar de estudiar y ahora la universidad está cerrada. Entonces, ¿qué hago? Busco la forma de seguir estudiando, quizás a través de la plataforma de internet. Oye, yo, no sé, muchas cosas que vamos a tener que hacer para lograr nuestro objetivo que
que nos propusimos. Y la tenacidad significa eso, ¿no? A pesar de todas las veces que te golpee la vida, levantarte, como diría Winston Churchill, ¿qué es el éxito? El éxito no es otra cosa más que ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Así es. Entonces, tenacidad en las metas, aunque ser flexibles con la estrategia. Muy bien, genial. Vamos a ver la 8 rápidamente. Afronta la adversidad con humor, que creo que no hay otra mejor manera de afrontar la adversidad si no es con humor, ¿verdad? Y no es que no nos importe, no es que tomemos la cosa a la ligera, sino que gracias al humor lo que estamos haciendo es echar a andar procesos creativos en nuestra mente. Y como dice Carmen muy bien, si no te ríes de la vida de todas maneras se va a reír de ti, así que mejor ríete de ella, ¿no? Mejor ríete. Y ríete de los problemas. Entonces, cuando logramos reírnos de la adversidad, y lo vimos, ¿no? Inmediatamente empezaron a circular los memes, ¿verdad? Del coronavirus. Y eso, bueno, hay gente que dice que es un poco irresponsable y hay gente que nos da mucha risa. Pero es darnos cuenta que frente a las eventualidades todavía tenemos la capacidad para reírnos. Y cuando tú te ríes, permites que tu cerebro trabaje mejor, lo oxigenas, liberas oxitocina, liberas endorfinas, liberas dopamina y eso hace que tu cerebro maneje mucho mejor las adversidades y puedas afrontarlas con mayor éxito. Y es cierto, los que estamos en organizaciones sabemos que incluso hoy en día hay cursos que, como por ejemplo yoga de la risa o terapia de la risa, que se dan en organizaciones, ¿no? ¿Y para qué es? ¿Y cuál es el objetivo? Pues definitivamente bajar el nivel de estrés que todos tenemos. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar bien, no sabemos manejar bien las circunstancias que están afuera, nos agobiamos mucho. Entonces, mejor ríete, busca pues ahora yo estoy viendo algunos canales con mis hijas de, por ejemplo, Bob Esponja, que a mí me parecía, de verdad, a mí me parecía ridículo esa serie, pero luego cuando lo veo desde digo, qué gracioso, ¿no? Entonces, es eso, ríete, porque es sano, porque además te ayudas a tu organismo, ¿no? Un organismo carismático, pues como que tiene más, su sistema inmunológico incluso protege un poco más, ¿no? Así que mejor receta para estos momentos de aislamiento social es buscar la forma de reírnos de lo que nos está pasando. Así es, así es. Y eso te va a abrir caminos creativos para afrontarlo de una mucho mejor manera. Número 9, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Y ya lo vimos hace un rato, ¿verdad? Lo importante no es el problema, como diría Arjona, ¿verdad? Lo importante es la manera como afrontamos ese problema. Y si yo veo, y muchas veces a la gente le pasa, ¿no? Que quisiera resolver el problema allá afuera, quisiera quitarlo del medio, quisiera desaparecerlo, quisiera moverlo, quisiera que el jefe cambiara, que la situación fuera diferente, pero no es ahí donde tienes que trabajar, amigo. Donde tienes que trabajar es aquí adentro, porque la mayoría de los problemas que tú ves allá afuera no es otra cosa más que una proyección de las limitaciones que tienes tú. Entonces, cuando nos damos cuenta que la lucha está adentro y no está afuera, prestamos más atención a nuestras facultades personales. Y la mayoría de nosotros actuamos no desde nuestra capacidad o no desde nuestras habilidades, sino actuamos desde nuestras limitaciones, desde nuestras creencias. Y es ahí donde están realmente los problemas grandes que tenemos. Así que no intentes controlar las situaciones, mejor intenta manejar adecuadamente tus propias situaciones personales. Y la última, venga. Dan vuelta a la página. Pues sí, definitivamente dejar, ya nos daremos cuenta cuando salgamos al mundo exterior, que todo esto pues ha sido para poder aprender algo, ¿no? Entonces dice, las personas resilientes saben cuándo un ciclo termina. No le dan vuelta a las cosas y pasan el capítulo de una vez, empezando con nuevos bríos la siguiente página de su vida. Así que si te toca estar en casa, disfruta estar en casa. Si te tocó estar en el trabajo, pues no hay de otra, disfruta del trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que nos tocó. O sea, si no caigamos en el, ay, hubiera estado en mi casa, hubiera estado mejor con tal persona, hubiera estado, o sea, es lo que ya pasó. No sucedió, ya pasó, qué pena. Déjalo atrás. Cierra los ciclos, ¿no? Y empieza un nuevo ciclo. Cuando tú das vuelta a la página, realmente estás aceptando los hechos, aunque no te gustaron cómo terminó la historia, pero los aceptas como la única cosa que pudo haber pasado. ¿Sabes qué? Yo hubiera elegido otro final, pero bueno, no pasó así que lo acepto. Y aceptar significa no guardar resentimientos, ¿verdad?
Dar vuelta a la página significa borrón y cuenta nueva de aquí para adelante. Entonces, si bien pasaron situaciones dolorosas, eso no significa que mi vida va a seguir así. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional, ¿bien? Así que, amigos, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. De verdad esperamos, Carmen y yo, que este tema haya sido bien recibido por parte de todos ustedes y que hayan encontrado una forma de poder aplicarlo a sus vidas, no solamente en este momento de crisis que estamos atravesando, sino en cualquier circunstancia que se nos presente y se nos presentará porque la vida es así. Así que, no sé, nos gustaría y nos encantaría saber si alguna persona quiere tomar la palabra, nos encantaría escucharlo para saber cómo están. Ay, yo lo leí como COVID. Así que adelante. Silencio, Silencio, en la sala. silencio en la sala, a ver. Nadie. Todo bien entonces. Entonces ponemos por chat. No está Héctor. No. A ver, nadie. Ok. Bueno, si no hay comentarios, les agradecemos muchísimo su atención, su presencia, agradecemos muchísimo su participación. Sabemos que distraer unos minutos de su tiempo es algo que a veces nos cuesta trabajo, pero qué bueno que haya valido la pena. Esta información está siendo grabada en este momento y van a ustedes tener acceso al link para que puedan ver el video cuantas veces ustedes quieran. Y vamos también a enviar las diapositivas que hemos pasado para que las tengan como material digital y la puedan utilizar, la puedan repasar, la puedan compartir como ustedes lo más lo deseen. Bien. Así que, bueno, pues, si no hay más, aquí tenemos algunos comentarios. Dice, gracias por todo. Gracias, muchas gracias, estuvo genial, muchas gracias a ustedes, excelente, muchas gracias. ¿Pueden compartir las diapositivas? Sí, las vamos a compartir. En ese momento, cuando cerremos la sesión, se las vamos a enviar a Héctor para que él las distribuya con todas las personas que participaron. Muy bien, bacán, dice Fernando, muchas gracias. Bacán, chévere. Manuel. Padre, chido. Entonces, ¿iba a hablar alguien? Manuel, ¿cómo estás? Hola, sí, hola. Manuel te habla. ¿Cómo estás? Hola, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Ahí, Manuel, sí, para agradecerte, gracias por la reunión que hemos tenido, excelente, muy importante y muy básico para ayudarnos en el desarrollo de nuestro trabajo y de la vida diaria de cada uno también, ¿no? Y no, nada, más bien agradecer a todos los que han participado y bueno, vamos a esperar tu correo con las diapositivas para poder compartirlo, ya que el material está muy bueno. Excelente. Al contrario, les agradecemos muchísimo la oportunidad de estar con ustedes, de compartir lo más valioso que tienen ustedes, que es el tiempo de su gente. Y bueno, sobre todo, pues darle valor a ese tipo de temas que a veces dejamos para un mejor momento, pero creo que el mejor momento es ahora, ¿no? Creo que para tener mejores resultados no queda otra más que tener mejores personas y convertirnos en mejores profesionistas es la estrategia definitiva que nos lleva al éxito. Así que, bueno, Carlos, no sé si quieres decir algo. Pues sí, definitivamente, pues agradecerles a cada uno de ustedes. Como les decía Manuel, esta información la vamos a compartir. Mantengámonos en contacto, si ustedes nos lo permiten, vamos a generar otra sala Zoom para poder hablar de otros temas que ameritan, porque como les decía al inicio, ¿no? Nuestras empresas nos necesitan mucho más fuertes, mucho más capaces, con mucha mejor resiliencia, con un mejor liderazgo, porque cuando la vida se normalice, pues vamos a tener que salir y nuestra organización nos necesita así, nuestra sociedad nos necesita así, nuestro país nos necesita así, pero sobre todo nosotros mismos nos necesitamos con esas características. Así que nada, para mí ha sido un gusto poder compartir esta información. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros como empresa gustosos de poder apoyarlos en estos momentos y en otros momentos también. Muchísimas gracias. Gracias, que Dios los bendiga hasta sus casas, hasta la operación, donde quiera que ustedes se encuentren. A cuidarse, muchachos. Gracias. Bendiciones. Chao. Bye. Manuel, un gusto. Gracias. Nos vemos. Gracias.